En el panorama informativo local, como te habíamos anticipado, bueno, se amplían los horarios y los puntos de testeo para ser hisopados por COVID. Por eso nosotros vamos a hablar con el doctor Juan Cruz Coulomé. Juan Cruz, ¿cómo te va? Bienvenido a la radio. Lucas te saluda. Hola Lucas, buenos días para vos y para toda la gente. Bueno, hace tiempo que no charlábamos, pero bueno, tenemos que reforzar cada tanto esto del COVID, porque bueno, lamentablemente se suman los casos y hay que tomar medidas. Por eso hay nuevos horarios y nuevos lugares para testeo, ¿verdad? Sí, como comentás vos, bueno, estamos entrando en la tercera ola, sí, a nivel nacional y en la provincia, y obviamente Monte, como decimos siempre, no es la excepción. Calcula que la semana pasada nosotros teníamos alrededor de 8 casos activos y ahora tenemos un poco más de 20, ¿sí? Y por lo que estimamos la cantidad de casos va a seguir aumentando y va a seguir creciendo con este ritmo por unas cuantas semanas más. Así que hemos ampliado junto con el hospital los horarios de testeo, sí, y los lugares, porque es necesario que todas aquellas personas que tengan algún mínimo síntoma relacionado con el COVID, aunque no sea un síntoma muy importante, que sea un poquito de dolor de garganta, o que tenga una congestión solamente, o una rinitis, o un cansancio que no es habitual, se testeen, ¿sí? Porque necesitamos cortar con esa cadena de contagios, sobre todo ahora que obviamente son las fiestas, hay eventos, hay reuniones, como pasa generalmente para fin de año, y precisamos que la gente se testee. Y por eso tenemos dispuesto diferentes lugares, ¿sí? De lunes a viernes en la unidad sanitaria de la Costanera, que es casi llegando al polo, de 10:30 a 12:30, sin turno previo, todos. Después, por la tarde, de 14 a 17 horas en el Hospital Zenón de la Dorna, y de 14:30 a 16:30 en la unidad sanitaria del barrio Coppola, pegadito, digamos, porque es en el Zoom del barrio Coppola. Correcto. Y después, los sábados, domingos y feriados, a la mañana de 10:30 a 12 y de 14 a 16:30 en la Costanera. Exacto. También, si todos sin turno previo, sean casos sospechosos o contactos estrechos. Sí, y acá hay un cambio en el protocolo, que esto está bueno comentarlo. Sí. Anteriormente nosotros, después de hacer un test rápido negativo, hacíamos una PCR. Bueno, el protocolo nuevo habilita a descartar el caso solamente con el testeo rápido. ¿Sí? Esto quiere decir que aquella persona que es testeada con un test de antígeno y le da negativo, esa persona no debe estar aislada si es descartada, y puede continuar con su vida lo más habitual posible. Exactamente. ¿Sí? Esto es importante porque tenemos que incentivar a que la gente se testee. Entonces muchas veces pasaba que antes, no sé, sucedía que por ahí no se iban a testear porque iban a estar aislados, porque iban no sé, a perderse un día para trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, si el testeo da negativo, la persona puede volver a su normalidad, ¿sí? Salvo unas excepciones que son muy simples, ¿sí? Aquellos casos que tengan una internación grave, que obviamente se dan en el hospital, que aunque dé negativo se le hace PCR. Aquellos casos en donde los síntomas sean muy característicos de COVID, como por ejemplo pérdida de olfato gusto, ¿sí? Lo que se hace, se los vuelve a citar a las 48 horas, ¿sí? Para que se repitan el test, ¿sí? Y si da negativo se lo descarta. Exactamente. Pero es importante que la gente se testee, porque necesitamos cortar con una posible cadena de contagios. Si estamos parados en otro lugar con respecto a la segunda ola, que fue bastante complicada. La diferencia es que, por un lado, hay una vida casi normal, ¿sí? Y por el otro lado, hay vacunas. Exacto. Esto es muy importante. Exacto. ¿Sí? Un poco más del 70% de la gente está vacunada con 2 dosis, pero hay un montón de gente que todavía no está vacunada, ni con una, ni con 2, ni con ninguna. ¿Sí? Y entonces tenemos la necesidad de pedirle a la gente que se vacune. Exacto. Si no inició el esquema de vacunación, que lo inicie. Si lo inició y le falta la segunda dosis, que se dé la segunda.
y si tiene las 2 dosis, que espere que está llegando la tercera Exactamente. después de los 5 meses. Pero la vacunación salva vidas, lo comprobamos a diario, lo vemos a diario. Lucas, vos pensás que en enero teníamos unos valores similares a nivel nacional, ¿sí? de gente con COVID, 15.000 a 20.000 casos por día, y en enero había cerca de 130 muertes por día. ¿Sí? Hoy estamos cerca de las 20 a 30 muertes por día. Claro. Casi 100 fallecidos menos por día. Eso no es magia, eso son vacunas. Por eso uno insiste en la vacunación. Con respecto a esto, Juan Cruz, con Juan Cruz Colomé estamos hablando, subsecretario de Salud de la Municipalidad. Es muy normal que ya los que se están dando la tercera dosis sientan algunos cambios cuando se dan la tercera con respecto a la segunda o a la primera, que sientan que levanten un poquito de fiebre y demás. De todas formas, si les pasa eso, ¿tendrán que testearse por las dudas? Mirá, cuando después de la vacunación, sí es habitual tener algunos síntomas y de cansancio, un estado gripal. Bueno, después que se vacunan, es importante esperar 48 a 72 horas. Perfecto. Si ven que después de 48 a 72 horas los síntomas persisten, ahí sí hay que testearse para descartar la posibilidad de COVID. Esto es importante, ¿sí? Entonces, después 48 a 72 horas es normal que duren incluso los efectos adversos, pero después sí un testeo si es que persisten para descartarlo. Exactamente. Por último, Juan Cruz, conocíamos la noticia, bueno, en realidad en estos días se salió en los portales que me parece que ya se hacía, pero dice que los contactos estrechos con un síntoma se dan positivo automáticamente. ¿Eso no se venía haciendo? Mira, eso se hizo en su momento, sí, cuando tuvimos la segunda ola, podíamos diagnosticar por epidemiología, se le llama, pero después de eso se descontinuó porque todavía los casos habían descendido. ¿Sí? Ahora estaba confirmándose. Igualmente, aquel contacto estrecho que se quiera hisopar, nosotros lo vamos a hisopar, ¿sí? para que se quede tranquilo y para confirmarlo. Y así todos los contactos estrechos que se quieran hisopar, que no tengan síntomas, los vamos a hisopar, pero un hisopado negativo no les permite salir de ese aislamiento. ¿Sí? Es necesario cumplir con los 10 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas, ¿sí? para asegurarnos de romper con la cadena de contagio. ¿Sí? Entonces, por más que tengan un hisopado negativo, si son contactos estrechos, deben estar aislados los 10 días desde que tuvieron contacto con el paciente positivo. Juan Cruz, si te parece, para finalizar, ¿podemos recordar los lugares y horarios de que se puede acercar la gente para hisoparse? Sí, son de lunes a viernes en Costanera, de 10:30 a 12:30, en el hospital de 14 a 17 y en el Coppola de 14:30 a 16:30. Y los sábados, domingos y feriados de 10:30 a 12 y de 14:30 a 12:30 en sala de Costanera. Es importante que la gente que tenga síntomas, así sean leves, que sean mínimos, vaya a testearse. Es sin turno previo, puede ir sin turno previo a testearse en cualquiera de los 3 sitios que los van a testear sin inconvenientes. Perfecto. Juan Cruz, muchísimas gracias por la atención, como siempre. Saludos para vos y bueno, buen año para todos. Buen año, que la pases muy bien. Un abrazo. El doctor Juan Cruz Colomé, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Monte, pasaba por el panorama informativo local.